Todo hecho histórico es un resultado, pero es el resultado más todo aquello de lo cual resulta. ¿Agarramos esto? Hegel puro. Un hecho histórico es un resultado, pero todo resultado resulta de todo aquello de lo cual es el resultado. El resultado no aparece como algo virgen en la historia. El resultado aparece con contenidos poderosísimos. Está grávido ese resultado, está grávido de hechos históricos que han tenido que ocurrir para que este resultado se produzca. Digamos, la Revolución de Septiembre del 55 contra Perón es un resultado histórico, pero ese resultado histórico está tramado, está construido, está diseñado por todo lo que antes ha ocurrido. Es decir, no surge de la nada, no surge sin contenido alguno, sino que surge preñado de contenidos. A su vez, ese resultado comienza a generar otros. Y estos otros se expresan en el modo de la negación sobre este primer resultado. Se expresan para negarlo. Al negarlo, se produce una primera negación del resultado. Pero sobre esta negación viene una superación dialéctica, que es el tercer momento de la dialéctica. El tercer momento de la dialéctica es lo que Marx, sobre todo, llama, y Engels también, negación de la negación. Es decir, el tercer momento niega la negación que niega al primero. A ver, digámoslo así. El primer momento es el 16 de septiembre de 1955. Podríamos decir, quizás, que el cordobazo, ¿no?, es la negación. El cordobazo del 29 de mayo de 1969 es la negación del 16 de septiembre de 1955. Y que el 25 de mayo de 1973, cuando asume Cámpora, y cuando en realidad Lanuse, en ese momento, cuando Lanuse le pone la banda a Cámpora, tendríamos en esa imagen la conciliación de los elementos anteriores. O sea, cuando Lanuse le pone la banda a Cámpora, en realidad es el 16 de septiembre de 1955, o sea, Lanuse, primer momento de la dialéctica, que le pone la banda a Cámpora, que es el resultado de la lucha de esos 18 años, lucha de la cual el cordobazo es un momento axial, fundamental. Entonces, en ese momento, Cámpora recibe de Lanuse el cierre de la tríada dialéctica. Y ahí se inicia otro proceso. Podríamos decir que el 20 de junio de 1973, cuando llega Perón, es la negación del 25 de mayo de 1973, porque el 20 de junio de 1973 es la muerte del gobierno de Cámpora. Bueno, y esto sería una historia que se va desarrollando internamente con un sentido. Cuando la revolución libertadora dice hemos derrocado a la segunda tiranía, es porque están estableciendo un sentido interno dentro de la historia argentina entre Rosas y Perón. Cuando dicen que ellos representan la línea Mayo-Caseros, aunque no son hegelianos ni marxistas, pero están estableciendo líneas históricas, también están estableciendo una línea. Esa línea, para ellos, tiene una gran coherencia. Mayo es la libertad, Caseros es la libertad, la revolución libertadora es la libertad.
Ellos son la causa de la libertad y en esos 3 momentos brilló la libertad. Primero, contra los tiranos españoles, después, en Caseros, contra el tirano Rosas y en septiembre del 55 contra el tirano depuesto. Porque no se lo podía nombrar, no lo vamos a nombrar ahora. Así que hagámosle el honor, el saludo de no nombrarlo, el tirano depuesto. O sea, que la concepción de esta historia no azarosa es una concepción dialéctica que se toma, que digamos, la derecha, como vemos, también la hace, pero más bien marcando líneas históricas, líneas de identificación histórica, ¿no?, que le dan una fisonomía. La izquierda también, pero la izquierda le añade la dialéctica. La dialéctica, según Hegel, es un movimiento, es un método científico. En realidad no es un método. La dialéctica es el movimiento interior de la cosa, dice Hegel. O sea, la realidad es dialéctica. No hay un método dialéctico que desde la exterioridad, desde afuera, con el cual desde afuera uno viene con el método dialéctico a estudiar la realidad. No, la realidad es dialéctica. Entonces, lo que debe hacer el analista de la historia, el filósofo de la historia, es estudiar la historia y ver cómo en ella se ha ido desarrollando su dialéctica interna. La dialéctica es inmanente a la historia. No hay trascendencia en la historia, no hay Dios. Todo es la historia que ha hecho el hombre. El hombre, en el transcurso de esa historia que ha hecho, se ha ido conociendo a sí mismo, ha ido tomando autoconciencia de sí. Entonces, si lo real es dialéctico, tenemos entonces que lo real es racional, que lo real responde a fines racionales, a fines científicos, que expresa una necesidad racional de la historia. Y a su vez, lo racional es real, porque esa racionalidad no está encarnada en un sujeto aislado, sino que está en las cosas, está en la historia. De aquí la gran fórmula de Hegel: todo lo real es racional, todo lo racional es real. Creo que de aquí tomó Perón lo de la única verdad es la realidad. Viene Marx entonces y le hace una crítica impecable a Hegel. Hegel dice, pero la dialéctica se detiene cuando toma conciencia de este sistema. Y esa conciencia yo la llamo el saber absoluto. Cuando se llega al saber absoluto, cuando se llega a saber que toda la historia humana ha sido el devenir de una conciencia que se autoconoce y se autorrealiza haciendo esta historia, hasta llegar al momento en que sabe que la historia es la realización de este saber, llamamos a este saber el saber absoluto. Y aquí termina la historia, cuando toma conciencia total de sí misma. Pero ocurre que en ese momento Hegel es el rector de la Universidad de Berlín, que en ese momento gobierna en Prusia Federico Guillermo, y que Federico Guillermo es exactamente lo que necesita que Hegel diga, que este es el fin de la historia y que esto queda congelado así. Por eso Fukuyama se basa en Hegel para decir que con el triunfo del liberalismo termina la historia. Es decir, que lo que a uno más le conviene es decir que la historia termine cuando uno está muy bien ubicado. Entonces ahí dice, bueno, terminó, basta, no jugamos más, dicen, terminó la historia. Pero Marx va a venir a decirle a Hegel que no terminó la historia. Bueno, nos vemos enseguida.